hoy llegamos al final del libro de Daniel. Hoy terminamos. Creo que ha sido una bendición poder estudiar este libro. Creo que ha sido una oportunidad para tener esperanza, para tener ánimo. Y espero que una de las cosas que nos haya ayudado este tiempo es también a poder, ¿cuál sería la palabra correcta? Replantearnos el cómo nos acercamos a estos libros, como Apocalipsis o Daniel, que muchas veces los leemos más por la curiosidad de las profecías y los números que aparecen ahí, más que como lo haríamos con otros libros de la Biblia, como para tener instrucción, dirección, esperanza y consuelo de parte del Señor. De hecho, el pastor Héctor Hermosillo dice que si no estoy obteniendo esperanza al leer estos libros, o estoy buscando otra cosa, pues en realidad los estoy leyendo mal. Y creo que tiene razón, porque uno de los propósitos principales de este tipo de género literario en la Biblia, la literatura apocalíptica, es precisamente traer esperanza, ánimo a aquellos que sufren en este mundo, aquellos que están viviendo las dificultades de estar en un mundo como el nuestro, roto, quebrantado. De hecho, este último capítulo, el capítulo 12, es precisamente este clímax del libro que nos hace una invitación a tener esperanza en el Señor y nos da unas instrucciones finales. Entonces, ¿te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? Gracias, Señor, por la noche que nos regalas para estudiar tu palabra, para meditar en tu palabra, para aprender de ti, Señor, de tu amor, de tu gracia. Por favor, llénanos de esperanza, llénanos de consuelo, llénanos también exhórtanos, Señor, y motívanos a vivir para ti, Señor, a vivir una vida de fidelidad, una vida de santidad en respuesta a lo que escuchamos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús y que tu Espíritu pueda guiarnos. Amén. Acompáñame al capítulo 12 de Daniel, por favor. Capítulo 12. Bueno, si por alguna razón no has escuchado las demás enseñanzas del libro de Daniel, una de las razones por las que enseñamos verso por verso es pues porque tenemos la convicción de que necesitamos aprender cada libro de la Biblia en su contexto, leerlo de principio a final. Entonces yo te recomiendo, te animo a que si no estuviste leyendo todo el libro o siguiéndonos en las enseñanzas, pues ahí están en el canal de YouTube. Tómate el tiempo para poder escucharlas de principio a fin. Creemos que esa es la mejor manera en la que podemos estudiar cualquier libro de la Biblia, de principio a fin, tomando en cuenta el contexto y el propósito de cada libro. Y bueno, pensando precisamente en eso, es que no queremos desligar al capítulo 12 de pues todo el resto del libro. Y bueno, la semana pasada hubo una pequeña pausa y nada más quiero pues retomar un poquito del contexto del libro para no perdernos del capítulo 12. Recuerda que el capítulo 10, 11 y 12 forman una sola unidad literaria dentro del libro de Daniel. A partir del capítulo 10, Daniel recibe una visión que lo deja temeroso, angustiado, preocupado. De hecho, mira, acompáñame ahí al capítulo 10. En el verso número 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz.
Entonces Daniel tiene esta visión de este hombre y mira cómo se le describe. Dice, su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía como un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Cómo habrías reaccionado tú a una visión como la que tuvo Daniel? No sé si yo habría salido corriendo o me habría desmayado ahí. No sé qué hubiera pasado. Creo que lo más que me ha sucedido, que me he espantado por una broma. Hace mucho tiempo teníamos un árbol de Navidad en casa que tenía un gorro de Santa Claus hasta arriba, ponías un gorro y salía la cara de Santa Claus y todo. Y mi suegro se escondió en el árbol de Navidad y pasamos por ahí donde estaba el árbol y de pronto salen unos brazos ahí del árbol y yo pegué un grito y me espanté muy feo. Eso fue lo más horrorífico que me ha sucedido, de una especie como de aparición ahí de la nada. Pero no sé cómo habríamos reaccionado. De pronto Daniel está en este río y aparece este ser celestial y bueno, dice ahí que los hombres quedaron espantados y Daniel también se apoderó de él un gran temor. Entonces Daniel en el capítulo 10 recibe la última visión del libro de Daniel, que está descrito en el libro de Daniel. Recibe esta última visión y solo nos dice que es una visión de un gran conflicto, de una gran guerra, de algo terrible. Y es tan difícil de digerir para Daniel que durante 3 semanas no comió manjar, estuvo afligido, ayunando. Y justo en este día que menciona aquí, el día 24 del mes primero, es donde está en este río y aparece este ser celestial. Entonces el capítulo 11 en sí es la visión que tiene Daniel y la revelación de qué significa esa visión. Y lo que vimos hace 2 semanas, el capítulo 11, es la misma historia que se nos ha contado en el libro de Daniel. 4 bestias primero, ¿te acuerdas? Bueno, primero una estatua de diferentes materiales y luego 4 bestias que representan lo mismo. 4 imperios que se irán desarrollando a lo largo de la historia y en los cuales habrá opresión de parte de ellos hacia el pueblo del Señor, ¿no? Comenzando desde Babilonia en adelante. Y luego viene esta visión de 2 animales, ¿no? Un macho cabrío y un carnero, y de uno de estos animales, una vez más, aparece un rey que va a oprimir al pueblo de Dios. Y ahora, en el capítulo 11 es la misma visión, nada más que de manera muy desmenuzada. A partir de la muerte de Alejandro Magno, ¿no? Después de Babilonia vienen los persas y luego los griegos, y cuando muere Alejandro Magno su reino se divide en sus 4 generales y de ellos surgen 2 dinastías que se mencionan en el libro de Daniel. La dinastía de los Seleucidas en Siria y en la parte norte, en referencia con Israel, y la dinastía de los Ptolomeos en el sur, en referencia a Israel, en Egipto. Y estas 2 dinastías van a tener una novela histórica de drama y pecado y guerras y conspiraciones que va a culminar en un rey, el rey del norte, que, ¿te acuerdas? Podríamos identificar como Antíoco Epífanes, que haría trataría de una manera terrible al pueblo de Dios. Trataría de acabar con el judaísmo, lo prohibiría incluso, sacrificaría animales a otros dioses dentro del templo y sería un tiempo terrible de gran persecución. Bueno, el capítulo 11 termina con la mención de que aunque será un tiempo terrible, un tiempo doloroso, de hecho se menciona en el verso número 36 del capítulo 11 a este rey
Ahorita les voy a decir, perdón, no terminé la frase, dije termina, pero no les dije dónde termina el capítulo 11. El capítulo 11 termina con la derrota de este rey. Pero mira cómo se menciona este rey terrible. El verso 36 del capítulo 11 lo menciona así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, este rey del norte, que es el mismo que el cuerno chico, es el mismo que proviene de la superbestia del capítulo 7, este rey terrible se exalta a sí mismo por encima de todos. Y es este rey que va a traer un gran sufrimiento sobre la nación de Israel. También es un tiempo donde dice, por ejemplo, el verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, es decir, aquellos, va a obligar a judíos a negar la fe en Dios. Pero luego dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, habrá quienes, por no ser perseguidos, renunciarán al Señor y van a caer en las garras de este rey y en sus engaños, pero habrá quienes se van a mantener firmes, amando al Señor y sirviendo al Señor a pesar de este tiempo terrible. E incluso en el verso 33 se nos dice que habrá personas que van a animar a otros a ser fieles al Señor. Dice el verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y dice también el verso 35. Y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces la nación de Israel va a sufrir en medio de esta sucesión de imperios malvados que se exaltan por encima de Dios. Pero llegará un tiempo de mucho dolor y mucho sufrimiento encarnado en esta figura del rey del norte o del cuerno pequeño, que se va a exaltar por encima de Dios. Va a ser el peor de todos, esta sucesión de imperios y de reyes del sur y del norte. Y en este tiempo, este rey va a tratar de seducir a muchos a abandonar al Señor, pero también será un tiempo donde habrá quienes permanecerán fieles, e incluso habrá sabios que enseñarán a otros del Señor y les ayudarán a mantenerse fieles. Entonces, ese es el contexto. Pero de pronto, de la nada, este rey del norte, dice el verso 45, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, con todo y que será un tiempo terrible, Dios ha determinado un día en ponerle fin a esta serie de imperios malvados y a esta opresión contra el pueblo de Dios. Bueno, el capítulo 12 termina todo este libro y este último capítulo de muchas profecías, termina con esperanza. Termina con un poema, una poesía en la que se describe la resurrección tanto de los justos como de los injustos, terminando con una nota de esperanza y luego con un epílogo en el que se le dan algunas instrucciones a Daniel. Entonces, lo que voy a leer ahora en el capítulo 12, no hay que desligarlo del libro, pero tampoco del capítulo anterior. Sigue en este tren en el que se ha descrito este conflicto terrible, en el que va a sufrir mucho el pueblo y en el que habrá este personaje que va a oprimir al pueblo, donde habrá fieles al Señor, pero también habrá personas infieles al Señor. ¿Okay? Ese es el contexto. Bueno, mira el verso número 1 del capítulo 12. Vamos a leer los primeros 4 versos. Termina con una nota de mucha esperanza. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro.
Y muchos de los que duermen, esta es la parte que te digo que está en forma poética dentro del libro, dentro del capítulo 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y entonces le dice el ser celestial que ha hablado desde el capítulo 10 a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok. Entonces, si te diste cuenta, el verso 1 está ligado a todo el capítulo anterior. ¿De qué trata el capítulo anterior? De esta visión de gran conflicto. ¿Okay? La guerra entre los reyes del sur y los reyes del norte, que culminan con este hombre perverso, que de hecho el capítulo 11 lo llama así, lo llama un hombre perverso, y que va a ser el peor de todos, el que va a poner fin a los sacrificios, el que va con adulaciones a invitar a otros a desobedecer a Dios, el que se va a poner por encima de Dios mismo y va a blasfemar contra el Dios de los dioses. Pero que su éxito tendrá un fin. Dios le pondrá un fin. Es un rey que va a tratar de hacer lo que le venga en gana, se va a exaltar a sí mismo, pero Dios ha determinado su final. ¿Okay? Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque esta figura de Antíoco Epífanes, efectivamente, históricamente hablando, persiguió a los judíos, prohibió el judaísmo, hizo cualquier clase de tropelías en Jerusalén, pero Antíoco Epífanes no solamente se describe aquí como una persona que iba a traer sufrimiento a la nación de Israel, sino se convierte en una figura de un personaje que el Nuevo Testamento llama el hombre de pecado, pero también se le conoce como el anticristo. Verás, en la profecía hebrea hay un fenómeno muy curioso que hace 2 semanas les platicaba, que es el efecto de las 2 montañas. Como cuando tienes 2 montañas que de lejos parecieran que están cerca o pegadas, pero cuando estás realmente en el lugar, te das cuenta que esas 2 montañas están a bastante distancia, ¿no? Es una cuestión de perspectiva. Y muchas veces la profecía hebrea describe eventos cercanos y lejanos de una manera que pareciera que está hablando del mismo evento. ¿Okay? Y la razón es la siguiente: la profecía hebrea tiene múltiples cumplimientos a lo largo de la historia. Es como si fuera una especie de modelo que se va cumpliendo a lo largo de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerno chico o la superbestia del capítulo 7 o el rey del norte tuvo su cumplimiento no solo en Antíoco Epífanes, sino en varias personas a lo largo de la historia, y un día tendrá su cumplimiento pleno en una figura que aparece en Apocalipsis como aquel que va a ser la encarnación de toda la rebelión humana y el pecado y la maldad, y una vez más va a traer sufrimiento al pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, ha habido muchos anticristos, por decirlo así. No solamente Antíoco Epífanes es el cumplimiento de este tipo de rey, sino a lo largo de la historia ha habido personas que se han exaltado por encima de Dios, que han oprimido al pueblo de Dios y que han buscado su propia gloria. El anticristo o la bestia de Apocalipsis es el último en una serie de personas que cumplen con esas características. Por eso Juan, el apóstol, le escribe a la iglesia diciendo: ustedes han oído acerca de que el anticristo viene. Pues yo quiero decirles que el anticristo ya está aquí, el espíritu del anticristo. A lo que se refería Juan es a una serie de maestros que estaban perturbando la fe de los creyentes y estaban enseñando una doctrina diferente. Les llama
anticristos, por el hecho de que a través de su enseñanza está negando y oponiéndose a la verdadera enseñanza acerca de Jesús. A eso se refiere con el espíritu del anticristo. Entonces, a lo largo de la historia ha habido este mismo ciclo que leímos en Daniel, de imperios humanos soberbios, orgullosos, que exaltan su poderío como si fuera Dios, se imponen sobre los demás y se exaltan por encima de Dios. Esa es la historia humana. Lo que Daniel nos dice es que ese ciclo va a llegar un día a su fin. Dios no va a permitir que sea para siempre. Un día le pondrá fin. Entonces, el capítulo 12, en el verso 1, describe precisamente un momento muy similar al que vivieron los judíos con Antíoco Epífanes y que se replica a lo largo de la historia, pero que llegará a su cumplimiento un día plenario, un día en un momento determinado, cuando sea este momento, este anticristo que se levante y traiga este tiempo de gran angustia. Por eso lo describe ahí así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Se escribe como un periodo de mucho, mucho dolor, de mucha angustia. Así que Antíoco Epífanes cumple con este perfil, sí, pero no es el único. Sino ha habido muchos momentos así, y habrá un momento así cuando Dios, en el clímax de la historia, permita por una última vez que algo así suceda, pero ese también va a ser el momento de su final. Porque así como dice que será un tiempo de mucha angustia, también dice que en ese mismo momento, ¿qué sucederá? En aquel tiempo, dice el verso número 1, será libertado tu pueblo. ¿Y quién es más? Dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, este tiempo de tribulación muy intensa también será el tiempo en donde Dios, de pronto, terminará con ese tiempo de angustia y traerá una gloriosa libertad a su pueblo. Ahora, ¿qué es esta mención del libro? Bueno, en Apocalipsis aparece este mismo libro. Ojo, la siguiente semana vamos a tener una especie de armonía entre Daniel y Apocalipsis. Entonces, hoy terminamos el libro, pero la siguiente semana vamos a hacer esta especie de armonía. Así que espera la siguiente semana para que lo podamos revisar. Pero esta mención de este libro aparece en Apocalipsis. Ahora, ¿qué significa el hecho de que hay un libro donde está escrito a aquellos que pertenecen al Señor? ¿Cuál es la intención? Pues la intención es decir lo siguiente: que los creyentes tengan seguridad. Es seguro que Dios los va a librar de este tiempo difícil, porque sus nombres están escritos en el libro. Eso es lo que está tratando de transmitir. Dios está permitiendo este tiempo de mucha angustia, pero al mismo tiempo el saber que Dios está en control y que Dios ha determinado un día en que le va a poner fin a este tiempo de angustia y va a librar a los suyos, a su pueblo, y que incluso están escritos en su libro. ¿Qué produce? Garantía, seguridad, esperanza. Imagínate para aquellos que estaban escuchando, digamos, la audiencia original, como Daniel, que estaban escuchando estas palabras. ¿Qué fue para Daniel esto? Un consuelo. Ok, va a venir este tiempo de mucha angustia, pero Dios está en control y Dios tiene cuidado y Dios sabe quiénes son los suyos. En medio de un tiempo de angustia y dolor, puedo tener esperanza en el Señor, porque Él sabe quién soy y me conoce y me ama. Ahora, ¿cómo puedes estar en este libro? Pues no puedes ganarte estar en este libro. No puedes comprar estar en este libro. Solo hay una manera. Es un regalo para aquellos que han puesto toda su esperanza y su confianza en el Señor. Y diríamos nosotros el día de hoy, en Jesucristo. Aquellos que han confiado en Jesús y en su regalo de vida son aquellos que están escritos en este libro. Así que has creído en el Señor, tienes esperanza. Él te ama y conoce quién eres. Y puedes tener esperanza y seguridad de que tu vida está en sus manos.
Entonces, cualquier momento difícil que enfrentemos en este mundo, el Señor no nos hace inmunes al dolor, pero nuestra esperanza está en que a pesar del dolor, nuestras vidas están en sus manos, o como diría Daniel, están en su libro. Y sé que Él nos va a rescatar y a librar, no necesariamente quitándonos aquello que es doloroso en este mundo, sino nos libra al guiarnos y darnos esperanza aún en medio del dolor. Entonces, dice esto Daniel: de pronto serán librados de este periodo terrible y difícil. Dios los va a rescatar. Ahora, esto es lo más maravilloso. ¿Cómo los va a rescatar de este periodo terrible y difícil? Bueno, mira el verso 2, lo leímos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto es posiblemente uno de los versos más bellos de todo el Antiguo Testamento. Y de hecho, déjame decirte que Daniel es uno de los libros que más cita el Señor Jesús. Y este es uno de los versos que más cita el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Es una de las grandes esperanzas que guardamos como creyentes. Y de hecho, del Antiguo Testamento, déjame decirte algo. Este es el verso más claro que tenemos del Antiguo Testamento acerca de la idea de la resurrección. El Antiguo Testamento habla de la vida más allá de la muerte, pero no es tan claro como lo es el Nuevo Testamento. Cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta que hay una tremenda claridad a partir de Jesús acerca de la resurrección y la vida después de la muerte. Pero en el Antiguo Testamento existía un concepto. Cuando morías ibas al Sheol o al Seol o al sepulcro, que no es el infierno, no es el cielo, solo es el lugar donde están los muertos, y es un lugar donde estás privado de tener una relación con el Señor. Pero a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que a medida que hay una progresión, digámoslo así, en la revelación de Dios, es que hubo mayor entendimiento de la vida después de la muerte. De hecho, hay algunos pasajes del Antiguo Testamento donde nos damos cuenta que hay esta esperanza de que la vida no termina con la muerte. Por ejemplo, mira lo que dice el Salmo 16, verso 9 al 12. Te lo quiero leer en una versión sencilla, pero si quieres tú puedes buscarlo ahí en tu Biblia, también va a aparecer en las pantallas, pero quiero leerte en una versión sencilla. Salmo 16 del 9 al 12. Mira cómo termina el salmista diciendo así: con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo. ¿Cuánto? Para siempre. Ahora, claro, este texto más adelante lo cita Pedro para decir, bueno, pero David se murió y está en la tumba y pues su cuerpo sí vio decadencia. Pero Jesús no, y este texto habla de Jesús. Y bueno, Pedro hace eso. Pero lo que yo quiero subrayar es el hecho de que David está expresando de que hay una realidad más allá del sepulcro. ¿Te diste cuenta? No, Señor, tú no me vas a dejar que esté en el sepulcro y no tenga más relación contigo. Tú no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Estaré en tu presencia y viviré contigo para siempre. O por ejemplo, Isaías 26, 19, que también es uno de los textos más claros acerca de la resurrección. Isaías 26, 19 dice en la NTV: pero los que mueren en el Señor vivirán. ¿Notaste eso? Los que mueren en el Señor vivirán. Qué paradójico. Los que mueren viven, es lo que está diciendo.
pero en el Señor, los que mueren en el Señor. Dice, sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo, en los lugares de los muertos. Entonces, hay textos que podríamos buscar a lo largo del Antiguo Testamento en donde hay esta esperanza de, no, Señor, no me vas a dejar en el sepulcro. No es el fin la muerte. Hay una realidad que trasciende a la muerte y que solo el Señor puede darnos vida y esperanza. Pero sin duda alguna, Daniel 12, verso número 2, es el texto más claro del Antiguo Testamento donde se habla de una resurrección. Los que duermen en el polvo de la tierra se van a levantar. Unos para vida eterna y otros para confusión, para vergüenza y confusión perpetua. Ok. ¿Por qué esto es maravilloso en el contexto de Daniel? Ok, Daniel está muy agobiado porque en un principio pensó, ¿te acuerdas cuando vimos el capítulo 9, la oración de Daniel? En un principio Daniel pensó, Señor, ya pasaron los 70 años, ya cumplimos el tiempo de disciplina acá. Eso fue lo que dijo el profeta Jeremías, ya nos vas a regresar y viene tu reino y se acabó este ciclo de imperios malvados y orgullosos y nos vas a regresar a la tierra. ¿Y qué le responde el Señor a Daniel? Mi estimado Daniel, eres muy querido y muy amado y déjame responderte a esto respecto a tu oración. No, mi querido Daniel, 70 años no fue el tiempo. Van a estar 70 semanas más. Que hablamos del cálculo, ¿verdad? Algunos ponen algunos años, 490 años aproximadamente. Pero el punto es que Dios le dice a Daniel, 70 años no fueron suficientes para tratar con el pecado y la rebelión del pueblo. Resta un tiempo, el exilio no ha terminado. Y entonces Daniel tiene estas visiones, ¿no? Capítulo 10, de este gran conflicto y el capítulo 11, y pareciera que este ciclo no va a terminar. Entonces no solo no son 70 años, sino todavía va a seguir este ciclo de naciones orgullosas que se oponen al Señor y oprimen al pueblo. ¡Qué terrible! Y lo que Dios le está diciendo a Daniel es, querido Daniel, no te preocupes, todo está bajo control. Es verdad que resta un tiempo, pero también eso significa que llegará el fin de la maldad y de este mundo roto y quebrantado por el pecado y la rebelión. Y no voy a permitir que siga habiendo este ciclo. Es más, déjame decirte esto. Viene el momento cuando aquellos que duermen en el polvo de la tierra van a levantarse para vida eterna. Y aquellos que permanecieron en su pecado, en su rebelión y en su maldad, también se levantarán, pero para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, no, mi estimado Daniel, Dios no va a dejar las cosas así. Un día corregirá todo mal, toda injusticia, y arreglará este mundo roto y quebrantado para hacerlo completamente nuevo. No es ahorita, Daniel, eso es lo que le está diciendo el Señor, no va a ser ahorita, pero el día está determinado. Tú pon tu confianza y tu esperanza en mí. Entonces, una vez más, este libro que nos brinda a nosotros, como a Daniel, que anhelamos el momento cuando Dios ponga fin y haya esta resurrección, pues nos da esperanza también, nos da esperanza. Déjame enfocarme un poquitito en esta expresión, los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Te hace eco de algún otro pasaje que hable de seres humanos y polvo y tierra? ¿Te suena? Muerte. Génesis, el relato de Génesis capítulo 3. Dios nos creó para disfrutar de su compañía y su amor y la abundancia de vida que proviene del Dios, el creador del universo. Nos creó este mundo lleno de vida y de propósito, y nos creó para representarle, para disfrutar de su compañerismo. Nos creó para disfrutar de esa abundancia de vida. De hecho, el jardín de Edén significa placentero. La idea es que Adán tenía que tomar
la belleza de Edén y extenderla hacia toda la tierra. Un lugar donde no trabajabas en este sentido para comer, sino que todo producía vida. ¿Me explico? Había vida en exceso, pues, es lo que quiero decir. Había fruto y vida en exceso. Pero el ser humano tomó la decisión de ir más allá de lo que Dios le había dicho. Trató de ser su propio Dios, rebelándose contra Dios, creyendo a la mentira de la serpiente de Satanás, dudando de la bondad de Dios y del cuidado de Dios y tratando de ser su propio Dios, definiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dijo al hombre? Por tu causa, la tierra será maldita. Ahora vas a ganarte la vida con el sudor de tu frente, espinos y cardos. ¿Okay? Lo contrario a abundancia en exceso, espinos y cardos. Y vas a volver al polvo de la tierra, porque del polvo de la tierra fuiste tomado. ¿Qué representa entonces polvo, espinos y cardos? Muerte, dolor, sufrimiento, quebranto. El mundo en el que vivimos, el buen mundo de Dios, quedó arruinado bajo maldición. Un mundo donde existe el dolor, la enfermedad, la muerte. Un mundo donde hijos se van de su casa maldiciendo a sus padres, donde los padres lastiman a sus hijos, destruyen esposos o esposas sus matrimonios, donde padres tienen que enterrar a sus hijos jóvenes, donde hay dolor, donde vemos niños soldados, donde vemos gente tratando de sacar su propio provecho, teniendo la capacidad de hacer el bien, utilizan sus recursos para hacerse más ricos y hacer más pobres a otros. Donde tú y yo contribuimos en nuestro egoísmo y nuestro orgullo, definiendo el bien y el mal a nuestra manera. Esa es la historia humana. Es este mundo quebrantado de espinos y cardos, donde las cosas no son como deberían ser. ¿Leíste lo que dice? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es el Señor diciendo, esto no va a ser así para siempre. Un día le pondrá fin y hará nuevas todas las cosas. No va a ser para siempre un mundo de espinos y cardos bajo maldición. ¿Qué va a traer el cambio? La resurrección. Esa es la promesa aquí. La resurrección va a traer un nuevo mundo. Ahora Jesús, en el Nuevo Testamento, mira lo que dice Juan, capítulo 5. Jesús está teniendo una discusión acalorada con unos líderes que están rechazando a Jesús, que no quieren escuchar el mensaje, que endurecen su corazón. Y Jesús, en este capítulo, es este capítulo donde ha sanado a un hombre en sábado y lo culpan de sanar a un hombre en sábado. Y Jesús demuestra que de hecho, Él puede sanar en sábado, porque así como su Padre trabaja en sábado, Él también trabaja en sábado. Y de hecho, al decir esto, entendían que Él estaba haciéndose uno con Dios. Él estaba diciendo que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y es todo un capítulo increíble donde Jesús está diciendo que si no honras, lo honras a Él, si no honras a Jesús, no honras en realidad a Dios. Y esto es lo que dice Jesús en este capítulo. Verso 24, mira lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. Todo esto es Daniel 7 al 12, ¿me explico? Eso es lo que está haciendo Jesús, está citando Daniel 7 al 12. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo, lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Te suena familiar? Porque lo acabamos de leer en Daniel capítulo 12, ¿me explico? Jesús está tomando este libro de Daniel y aplicándolo a él mismo. Y lo que Jesús está diciendo en su momento básicamente es esto: yo he venido a poner en marcha el cumplimiento de esta promesa de resurrección. Nada más que aquí en Daniel dice, llegará el momento en los que duermen en el polvo de la tierra. Jesús dice, llegará el momento en los que escuchen mi voz. Ellos son los que serán levantados. Bueno, más adelante en Juan capítulo 11, Jesús está en el funeral de su mejor amigo, Lázaro. Y Marta y María están llorando, Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Cada una con su dolor, pero al mismo tiempo expresando su confianza en el Señor. Pero dolida, Señor, si hubieras estado aquí no se habría muerto mi hermano. Y Jesús, cuando conversa con Marta en especial, Jesús le dice algo impresionante. Dice el verso 21 del capítulo 11. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postero. Señor, conozco mi Biblia, ¿no? Sé lo que dice Daniel, un día van a resucitar el polvo de la tierra. Y mira lo que le responde Jesús, no Marta, no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Mira, presta atención, chécate. Verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Notaste lo que Jesús le está diciendo? Querida Marta, no se trata solo de un día en que los muertos resucitarán. Estás frente a aquel que es la resurrección y la vida. Lo que Daniel dijo está comenzando hoy conmigo. Jesús vino, irrumpió en este mundo de dolor, de muerte, de maldición, de espinos y cardos, y llevó nuestro dolor y nuestro pecado y nuestra maldad a la cruz, y así derrotó a la muerte con su muerte. Pero la tumba no lo pudo retener, es la resurrección y la vida. Y Jesús resucitó de los muertos, siendo el primero de muchos que un día resucitaremos, el día en que los muertos se levanten del polvo de la tierra. Con Jesús se ha puesto en marcha la promesa de una nueva creación, del fin de la maldad, del fin de la injusticia. Jesús venció con su propia vida, con su propia muerte, y ha puesto en marcha esta promesa de resurrección, de la cual un día, dice el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y de hecho prácticamente la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento en algún momento mencionan esta esperanza y esta promesa, que un día tú y yo también participaremos de la resurrección. Entonces, regresando a Daniel, ¿no te parece una gran esperanza? Esta es la esperanza. Toda la rebelión humana ha traído corrupción y decadencia. Pero Daniel está prometiendo que un día Dios revertiría esto y le pondría fin y establecería una nueva creación. De hecho, uno de los pasajes del Antiguo Testamento donde los profetas hablan de esto es uno de los más bonitos, es Isaías capítulo 65. Mira, acompáñame un momento ahí. Isaías 65. Verso número 17. Porque he aquí yo crearé
nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, maldición, muerte. No habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. En este mundo, ahora, hay voz de lloro y de clamor. En esta pandemia, prácticamente todos hemos visto, ya sea nuestra propia familia o cercano a nosotros, alguien que perdió la vida. Es este mundo de dolor. Ahora esta pandemia no es el único momento, así es la historia humana. Clamor y llanto. Pero dice, no más. Y mira el verso 20. En este nuevo mundo que el Señor creará, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, lo está expresando de forma poética. Va a ser tan raro que alguien se muera, por decirlo así, que alguien va a decir, uy, pues debió estar maldito porque aquí nadie se muere. Si me explico, eso no pasa aquí, nadie muere. Eso es lo que está describiendo. Será un lugar de tal abundancia de vida que nadie más, ni el niño morirá de pocos días, ni el anciano. Eso es lo que está describiendo. Qué esperanza, ¿verdad? Entonces, regresando a Daniel una vez más, quiero que leas el verso 2 y 3 con lo que has escuchado. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Quiénes son estos sabios? Pues son los mismos del capítulo 11. En este tiempo de tribulación y dolor, donde habrá quienes dejen de ser fieles al Señor con tal de no ser perseguidos, pero habrá quienes resistirán y se mantendrán fieles al Señor. Y de hecho, no solo sucederá eso, sino habrá quienes serán sabios y entendidos y van a ayudar a otros a permanecer fieles y van a enseñar del Señor. Pues estos, es decir, aquellos que han apreciado la palabra de Dios, aquellos que se han humillado delante de la palabra de Dios, que la han recibido y atesorado en su corazón, aquellos que permanecen fieles al Señor a pesar de vivir en un mundo así, roto y quebrantado, aquellos que ayudan a otros a seguir al Señor, que son ahora estrellas que resplandecen en el firmamento. Claro, esto es poético, no se convierten en estrellas literales, sino es una manera poética de decir que a pesar de la humillación serán vindicados por el Señor y exaltados por el Señor. ¿Vale la pena ser fieles al Señor a pesar de vivir en un mundo como el que tenemos el día de hoy? Claro, claro que sí. Porque Dios ha sido bueno y Dios nos ha mostrado su amor y su gracia. Y nuestra respuesta debe ser esta: amar al Señor y servir al Señor. Ahora dice el verso 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué significa esto de sella el libro? Bueno, los comentaristas dicen lo siguiente: quizás sellar el libro significa lo siguiente: ocúltalo porque no es para este momento, ocúltalo, séllalo y ocúltalo para que nadie más tenga acceso a este libro. Eso es lo que algunos comentaristas dicen. Pero un sello, en la antigüedad, un sello era para hacer un libro oficial. Cuando un rey, ¿has visto estas películas donde el rey manda una carta y toma su anillo de sellar y con cera, ¿ok? Lo que hace el anillo de sellar es hacer oficial un documento, de hacerlo de importancia. Entonces la otra posibilidad es que con sellar el libro, lo que está diciendo es: Daniel, lo que has visto es muy precioso, séllalo, haciéndolo un mensaje oficial. Pero te voy a decir algo. Cuando dice
séllalo hasta el tiempo del fin, puede significar que a pesar de todo, habrá quienes no aprecien este mensaje. Entonces no es tanto oculto en el sentido de que Dios dice, no te voy a revelar esto hasta después, sino puede ser posible más bien, esto es muy importante, pero séllalo porque nadie lo va a apreciar sino hasta después. De hecho, esto de muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, es una cita, es una referencia a otro profeta que es el profeta Amós. El profeta Amós describe un tiempo donde la nación de Israel ha sido tan rebelde a Dios que Dios dice, está bien. Vendrá el imperio asirio y te va a conquistar y te va a llevar al exilio. Yo he estado hablando tanto contigo y no me escuchas. Bueno, llegará el momento en el que te van a llevar al exilio y vas a buscar una palabra de mi parte y yo no te voy a hablar nada. Irás de mar en mar, dice Amós 8, y buscarás palabra del Señor, pero no te voy a hablar. Eso es lo que dice Amós. Entonces, posiblemente la referencia aquí de Daniel es, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, es esto. Van a ir de aquí a allá buscando conocimiento, pero no buscando al Señor. Entonces van a aumentar en conocimiento, pero no en revelación. Es decir, no van a entender el plan del Señor porque no les interesa. Posiblemente eso es lo que significa aquí. Entonces, mira las instrucciones finales, solo las vamos a leer. Dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al otro lado del río y al otro lado del río. Entonces regresa, termina la visión y regresa a la escena en el río del capítulo 10. ¿Te acuerdas que Daniel ve este hombre, este ser celestial? Ahora hay dos de cada lado del río, y dice el verso 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El ser celestial es el que hace la pregunta. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, o sea, está levantando sus manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Dices, pues no entendí nada. Bueno, tampoco Daniel, porque de hecho va a preguntar, que no entendió. Dice, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces uno de los seres celestiales pregunta, ¿cuándo va a suceder estas maravillas y estos conflictos y esta resurrección? Y responde el otro, levantando sus manos al cielo y jurando por el que vive por los siglos, falta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Algunos creen que esto significa 3 años y medio, pero lo más probable es que esta frase o 3 años y medio sea una manera de expresar lo siguiente. Cuando menos te des cuenta, ocurrirá. Es decir, este hombre malvado que se levantará y traerá gran tribulación, parece que tendrá la victoria, parece que va a vencer en el conflicto, y cuando menos te lo esperes, se terminó. Dios trae el fin y se levantarán del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Eso es probablemente lo que significa esta idea de tiempos y la mitad de un tiempo. Pero entonces Daniel pregunta, porque no entendió. Entonces no te sientas mal si no entendiste, no me debo sentir mal si no entendí, ni Daniel entendió. dice el verso número 9. Y respondió, anda Daniel, perdón, me salté el 8, verso 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió, anda Daniel, pues esta palabra están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, una vez más, probablemente no va a ser apreciado el mensaje de este libro hasta mucho después. Pero, no te preocupes Daniel, pero esto es lo importante para ti. Instrucciones finales. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días.
Pero bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Así termina el libro. Mi estimado Daniel, no te preocupes si no entendiste. Sella el libro. Pero te voy a decir una cosa, esto es lo que sí tienes que entender. En este mundo quebrantado y roto, y en esta escena de gran tribulación, el pueblo del Señor va a sufrir. Y esa es la manera en la que el Señor, dice ahí, algunos serán limpios y emblanquecidos y purificados. No sé si notaste, pero esto lo leímos en el capítulo 11. Es una descripción de los sabios que a través del fuego de la persecución serán purificados. Entonces, es una referencia a esto. La persecución y el dolor purificará al pueblo del Señor, pero al mismo tiempo, aquellos que no quieren saber del Señor ni les interesa, ¿qué dice ahí? Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, dice ahí, tienes que saber esto. El que permanezca hasta el fin, ese es el que vencerá. Eso es lo que significa hasta 1290 días, pero bienaventurado el que persevere el que llegue hasta 1035 días. Es decir, lo importante aquí es ser fieles al Señor hasta el final, soportar incluso las dificultades y el sufrimiento hasta el final. Esa es la bienaventuranza. Entonces déjame terminar de esta manera. Hay dos ideas aquí que traen gran esperanza a los creyentes y que son la instrucción final del libro de Daniel. Esta es nuestra esperanza. ¿Te acuerdas de qué trata el libro de Daniel? Que a pesar de las circunstancias y las apariencias de este mundo donde existe el dolor, el sufrimiento y el quebranto, Dios es soberano y Él está llevando a cabo su propósito, aún a pesar de la rebelión y el pecado. Dios está llevando a cabo su propósito. Dios ha determinado un día para ponerle fin a la maldad y a la corrupción de este mundo y establecer un reino de justicia y paz perdurable. En aquel día, cuando Dios le ponga fin a la maldad, ese es el día en que Dios hará nuevas todas las cosas, y aquellos que han sido fieles al Señor se levantarán para vivir para siempre en el Señor, en esa abundancia de vida, en esa vida eterna. Pero aquellos que deliberadamente han rechazado al Señor y deciden vivir para su egoísmo y su pecado, también se levantarán, pero para una perdurable confusión y vergüenza. Es decir, este dolor de ver personas que parece que en este mundo se salen con la suya, el Señor dice, no se van a salir con la suya. Y de hecho, yo me voy a encargar de que esa confusión y dolor sea perdurable. Y aquellos que parece que aunque viven para el Señor, les va mal, el Señor dice, yo me voy a encargar de que disfruten de vida perdurable. Entonces, el sufrimiento en este mundo no es en vano, ni es sin propósito, ni es para siempre. Dios utiliza las circunstancias difíciles en nuestra vida para purificarnos, para limpiarnos de aquello que estorba en nuestras vidas, para formar nuestro carácter y para que aprendamos a confiar en el Señor. Por eso, déjame terminar como se titula la serie. Atrévete a ser fiel al Señor. Atrevámonos a confiar en sus promesas, a esperar en su bondad y en su misericordia. Atrevámonos a vivir para el Señor en un mundo caído, buscando el bien de los demás. Aunque cada quien busque su propio bien, busquemos el bien de los demás, respondiendo a la misericordia y a la bondad del Señor y esperando su promesa de que un día estaremos con Él para siempre. Bueno, terminamos, Daniel. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este libro increíble en el que nos das esperanza, nos das consuelo, nos das aliento, Señor, y nos recuerdas que cualquier cosa que vivamos en este mundo,
tú la puedes usar para nuestro bien, Señor. Ayúdanos a recordar que Jesús ha vencido a la muerte y al pecado, que ha resucitado y que un día volverá y que hará nuevas todas las cosas y que un día resucitaremos para estar siempre contigo, Señor. Pero mientras aguardamos aquella promesa, ayúdanos el día de hoy, Señor, a vivir llenos de esperanza. Señor, ayúdanos a vivir fieles a ti, buscando tu voluntad, Señor. Porque aunque este mundo, Señor, está en decadencia, es un mundo roto, Señor, tú amas a este mundo y tú planeas un día ponerle fin a la injusticia. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y justicia para los demás. Señor, llena nuestro corazón con el deseo de vivir para ti, no vivir por las apariencias, Señor, sino confiando en que tú eres Dios y que tú eres soberano. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos hoy a hacer a un lado aquel pecado que nos estorba y a aferrarnos a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.